charla, ¿sí? Con ustedes, vamos a ver, si quieren, de vuelta a integrales por partes. El profe lo explicó con la formulita. El ayuda a memoria ese ILATE, que está buenísimo. Yo, Karina, nunca me guié por eso. Ojo. Lo mismo que por la dichosa frase esa para integrales por parte, que es una vaca estaba atada, no sé qué, para acordarse de cómo es la reglita, ¿sí? De la integrales por parte. U por la integral de B, un día, una vaca, Profe, la fórmula no era U por B menos la integral de B por B. ¿sí? Un día, una vaca, de no sé qué, no, por eso le digo no me acuerdo, para que sea, supuestamente esa frasecita es para que ustedes se acuerden de la fórmula. Yo no, yo me acuerdo de la fórmula directamente y no de la frase. Pero bueno, es así no es. Bien, eso. Un día una vaca vestida de uniforme, eso. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Sí, algo por el estilo. Sí, sí, sí. Eso es. Permiso, chicos, un segundito. ¿Sí? Tengo que atender un mensaje. Un segundito. Ya volví. Ya volví. Bueno, si ustedes quieren, entonces vemos de vuelta integrales por parte, o sea, con ustedes veríamos de cero, pero es para que tengan otra opción de cómo estudiarlo. Yo les voy a pasar lo que tengo de ciencias económicas, que eso seguro está en la nube. No sé si está Martín en clase o no. Nos tiene abandonados Martín, que él es el que maneja la nube, digamos, si está o no. Pero yo les voy a pasar después lo que tengo de integrales de ciencias económicas, donde está explicadito paso por paso, todo, para que tengan también. ¿Empezamos? Sí, no, no, sí. Sí, profe. ¿No? Bien. Una cosita antes. Vieron que en la actividad 5, eso está también en el video explicado, pero les digo, en la actividad 5, ustedes tienen resolver las siguientes integrales, explicando método de integración por parte. El ítem D de dedo, que dice la integral del seno de x sobre coseno cuadrado de x, no es por partes, ese es por sustitución. ¿Sí? Apareció ahí de infiltrado nomás, ese ítem. Pero ese se resuelve por sustitución. ¿Estamos? Bien. Recording in progress. Ahora vamos a trabajar con integrales por partes, que responde a esta formulita que está acá. Ustedes van a tener la integral de u por diferencial de b, y nosotros pasamos esa integral a esto. U por b menos la integral de b por diferencial de u. La idea es que esta integral sea inmediata, ¿sí? Integrar tantas veces como sea necesario hasta que esta llegue a ser una integral inmediata. Cuando yo aplico el método una vez, puede que esta integral
sea otra vez por partes. Bueno, vuelvo a aplicar integrales por partes y se va a repetir todo esto. Aplico tantas veces como sea necesario hasta que esta integral que está acá llegue a ser inmediata. O lo sumo por sustitución, perdón. La idea es que deje de ser una integral por partes. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con distintas situaciones. La más común es ser n integral que tenga como integrando a x a la n y esté acompañada por una función trigonométrica, seno o coseno, ¿sí? Por ejemplo, seno de ax diferencial de x. Repito, seno o coseno. Yo puse ax por poner, pero puede ser seno de un argumento mayor. Lo importante es que bajo la integral esté x a la n, una exponencial, y acá la trigonométrica. ¿Está? Perdón, no exponencial, sino una polinomio. Sí, una algebraica, perdón, y una trigonométrica. En este caso, sí o sí, siempre que ustedes tengan x a la n por una función trigonométrica, ya sea seno o coseno, repito. Siempre u va a ser x a la n y el diferencial de b va a ser la función trigonométrica, ¿sí? O en su defecto, coseno de x. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la derivada de u, x a la n, baja un grado. O sea, la idea es que baje el grado, ¿sí?, de x. Esa es la idea. Y además, la potencia que vaya a tener x me está indicando cuántas veces voy a aplicar integrales por partes. Por ejemplo, si el ejercicio dice x al cuadrado por el seno de x, más, como x está elevado al cuadrado, me dice que 2 veces tengo que aplicar integrales por partes. ¿Sí? Bien. Sí, llego a tener, o llego a ver, x a la n. Profe, disculpe, Sí, apenas se le escucha cuando está en el pizarrón. bien. Recording stopped. No sé qué hacer, chicos. ¿Qué más? O sea, ¿me escuchan bien? O sea, cuando está cerca de la cámara sí, pero no sé por qué le escucho. Capaz de problema mío, pero no sé. Cuando estoy en el pizarrón, ¿el resto de los alumnos me escucha bien? Yo sí le escucho un poquito bajo, quizá un poquito más de lo normal, pero la puedo escuchar. Ay, ya no sé, chicos, ¿qué más hacer? A ver, espérenme. Dejar el audio de la computadora, a ver, dejo ahí. No se le escucha, profe.
Y ahí, chicos, ¿cómo me escuchan? Ahora sí se le escucha. Bueno, si me preguntan qué hice, no sé, yo empecé a apretar botones nomás y algo salió. Bueno, sí nomás. Recording in Les progress. decía entonces, si bajo la integral está x a la n por el logaritmo de algo, ¿sí? Voy a poner logaritmo de x, no. Pero es el logaritmo natural y en el argumento hay una función de x. En este caso, u no va a ser x a la n, sino que va a ser el logaritmo natural. ¿Sí? Y el diferencial de b va a ser x a la n por el diferencial de x. ¿Qué pasa si me encuentro con una integral donde esté el logaritmo natural de lo que sea, ¿sí? Voy a poner a x, por, y acá otra función de x. Lo pongo así para generalizar, nada más, ¿sí? Esta función de x puede ser, no sé, x a la n. Otra vez puede ser e a la x, puede ser 7 elevado al coseno de x, no sé, cualquier otra función de x. Pero está acompañada del logaritmo. Ya sabemos que no se resuelve por sustitución. Tampoco por descomposición, sino que ya sé que tengo que aplicar el método de integración por partes. Bien. En definitiva, cuando yo tengo que aplicar el método de integración por partes y aparece el logaritmo natural de lo que sea, u siempre va a ser el logaritmo natural. ¿Sí? Y el diferencial de b, lo que queda. ¿Estamos? En este caso, donde x a la n es el diferencial de b, la potencia va a ir en aumento. No importa. ¿Sí? En ese caso, no importa. ¿Por qué? Porque tengo al logaritmo natural. Y el logaritmo natural va a ser u. ¿Estamos? En estos casos, sí, tiene que ser x a la n u y la potencia tiene que ir descendiendo. ¿Estamos? Recording stopped. Eso se comprende, ¿no es cierto? Más o menos. Está la fotito y vamos a unir. Está poquito, 15 nada más. No sé si son todos de sistemas encima. Los poquitos que están. ¿Qué pasó? ¿Dejaron? ¿Ya abandonaron? Ah, con razón. Bien. Bueno, entonces voy a tratar de ir rápido, no entretenerlos mucho. ¿Sí? Recording in Bueno, progress. vamos a un ejercicio. ¿Ya? Tenemos un ejercicio que involucra, voy a cambiar un poquito, tenemos x por el seno de 3x diferencial. Por ejemplo. ¿Está? Ese que está. Como les dije, yo quiero que x sea u y el resto el diferencial de b. ¿Por qué quiero eso? U es igual a x, diferencial de b, seno de 3x, diferencial de b. Según esto, yo necesito tener el diferencial de u, que lo hago derivando u, y necesito b. Para hallar b, lo que tengo que hacer es integrar ambos miembros, es decir,
Es como que, y esto sí, obviamente es una burrada, está mal, pero para que se den cuenta, si yo quiero saber cuánto vale B, tengo que hacer la operación inversa, ¿sí? Si esto es un diferencial, esto va a ser la integral. Si no se acuerdan de eso, y acaba la burrada, es como que la D pasa, entre comillas, al otro miembro y se transforma en una integral. ¿Sí? Esta integral que está acá para hallar B tiene que ser una integral inmediata o a lo sumo por sustitución. Si yo elijo mal B en diferencial de B, cuando vaya a obtener B, esta integral va a ser cada vez más compleja. Entonces, ahí me di cuenta que me equivoqué en la elección. Y cuando vaya a sacar el diferencial de U, en vez de hacerse cada vez más pequeño, se va a hacer cada vez más grande. ¿Estamos? Entonces, el diferencial de U va a ser igual al diferencial de X y B, habíamos visto ya que esta integral, si bien se resuelve por sustitución, yo ya la puedo tomar como inmediata y esto quedaría menos 1/3 coseno de 3x. No hace falta ponerle la constante de integración acá. La pongo al final una vez que resolví la integral original. Entonces, esto es igual a U por B. U es X por B. Como B tiene un coeficiente negativo, va entre paréntesis, menos 1/3 por coseno de 3x. Menos la integral de B, repito, tiene coeficiente negativo, lo voy a poner entre paréntesis, menos 1/3 coseno de 3x por diferencial de U, que es diferencial de X. ¿Estamos? Entonces, tenemos U por B menos la integral de B por diferencial de U. ¿Qué voy a hacer ahora antes de resolver esta integral? Me fijo si puedo acomodarla un poquito, ¿sí? Si la puedo escribir mejor o de una forma más sencilla. Este menos 1/3, como estoy multiplicando, lo puedo poner acá adelante. Siempre es conveniente ponerlo al factor negativo primero. Por X por el coseno de 3X. Por regla de los signos, menos por menos es más. 1/3 es constante, lo puedo quitar de la integral. La integral del coseno de 3x por diferencial de x. Fíjense que esta integral yo la puedo resolver. En realidad esta integral es por sustitución, pero yo ya lo puedo resolver en forma inmediata. Es semejante a lo que hice acá. ¿Sí? Es decir, que esto va a ser igual a menos 1/3 por x por el coseno de 3x más 1/3, que es la constante, por... ¿Cómo quedaría la integral del coseno de 3x? 1/3 por el seno de 3x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, este es el resultado de la integral original. X tiene potencia 1. Una sola vez apliqué integrales por partes. ¿Sí? ¿Qué es lo Profe, que... Sí, disculpe, ¿por qué ahí le escribió 2 veces 1/3? porque tenemos este 1/3 que está acá, es este. ¿Sí?
Y este 1/3 que está acá corresponde al resultado de esta integral. ¿Estamos? Ah, ok, profe. Sí, gracias. Entonces, lo que hago ahora es, me fijo si puedo arreglar un poquito, checar la expresión, lo que sea, puedo sacar factor común 1/3, y esto quedaría menos x por coseno de 3x más seno de 3x sobre 3, o por 1/3, es lo mismo, más la constante de integración. Y ahí termina. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo hubiese elegido al revés? Si yo hubiese elegido al revés, si yo decía que el diferencial de b era x, ¿sí? Por el diferencial de x, cuando yo vaya a obtener b, ¿qué pasa? Esto aumenta. Me va a quedar x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Va en aumento la potencia. Y la integral esta que está acá va a quedar más compleja. ¿Por qué? Porque la integral original era x a la 1, perdón, por el seno de 3x. ¿Sí? Entonces, yo elegí que el diferencial de b es x. Entonces, u sería seno de 3x. Cuando yo arme esta integral, me va a quedar b, ¿sí? Que es x cuadrado sobre 2, y el diferencial de u va a ser ¿cuánto? 3 por coseno de 3x. Diferencial de x. Entonces, fíjense que va a quedar un integrando más grande que este, porque voy a tener x al cuadrado sobre 2, y acá tenía x a la 1, perdón. Voy a tener 3 por coseno de 3x, y acá tengo solamente seno de 3x. Es decir que va a aparecer una constante y la potencia de x va a ir en aumento. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Volver a aplicar por partes. Al aplicar por partes, como tengo que mantener el criterio, estamos otra vez, x va a ir en aumento. Entonces nunca voy a terminar. Por esa razón es que en este caso u va a ser x y la función trigonométrica el diferencial de u. Recording stopped. ¿Estamos? Ahí ya, mando la fotito. Ahí. Por las dudas, si me quieren hacer compañía hoy, mis alumnos de siempre en ciencias económicas, voy a explicar la regla de lógica y voy a empezar con integrales. Sí, en ciencias económicas. Profe, al final cuando usted acomoda, ¿podemos acomodar como queramos o o podríamos haber multiplicado esos 1/3 por 1/3 cuando va a ser la expresión final? Bueno, sí. Lo que pasa es que, repito, aunque ustedes en el enunciado no les pidan minimizar la expresión, acostúmbrense a hacerlo. Pueden tener como opciones de solución esta, pueden tener como opciones de solución menos 1/3 más 1/9. Pueden tener como opciones de solución x menos x sobre 3 y acá seno 3x sobre 9, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta todas las opciones con las que ustedes podrían representar la solución final. A la hora de derivar más de una vez o de integrar más de una vez, siempre me conviene minimizar la expresión antes. ¿Estamos? Eso acuérdense. Si tengo que derivar más de una vez o integrar más de una vez, minimizo la expresión. ¿Estamos? Si no, queda como ustedes quieran. Así o 1/9, como sea. Pero repito, hasta el cansancio lo voy a repetir y discúlpenme si soy pesada.
acostúmbrense a minimizar las expresiones. Si dentro de las opciones de soluciones posibles aparece esta, buenísimo. Yo no tengo que hacer procedimientos algebraicos. Pero puede que aparezca esta. O puede que aparezca, como les dije, seno de 3x sobre 9. ¿Está? Entonces, sepan las opciones con las que podrían representar la solución final. ¿Estamos, chicos? Bien. Vamos a escribir otro, voy a inventar más. ¿Sí? Otro, a ver si tienen... Así simple, porque es a modo de ejemplo. Recording in Fíjense que progress. ¿sí? Tengo la integral 3x cuadrado por coseno de x. Este 3, que es constante, lo puedo quitar de la integral. Entonces queda x cuadrado por coseno de x diferencial de x. Sustitución sabemos que no es, porque si yo derivo coseno de x, no llego a x cuadrado. Si derivo x solo, tampoco llego a x cuadrado. Si derivo x cuadrado, no llego a coseno de x. Entonces, sustitución no es por partes. ¿Quién va a ser un x cuadrado? ¿Quién va a ser el diferencial de b? Coseno de x. Diferencial de x. Entonces, diferencial de u va a ser igual a 2x, diferencial de x, y b, ¿sí? Va a ser igual a la integral del coseno de x, diferencial de x, es decir que b va a ser igual al seno de x. Bien. Igual. 3, que es la constante, por u por b, u por b. Entonces queda x cuadrado por el seno de x. ¿Sí? Menos la integral de b por el diferencial de u. Menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Sí? Puse 2x entre paréntesis para distinguir lo que no corresponde al argumento del seno. Esto es igual a qué? Voy a acomodar un poquito la expresión. 3 por, ahí el corchete, x cuadrado por el seno de x. Este 2, que es constante, lo puedo sacar de la integral. Y esta x, para evitar confusiones, la voy a escribir adelante del seno de x. Diferencial de x. Igual. ¿Qué pasa? Esta integral no es inmediata. No es por sustitución. Tengo que aplicar el método de integración por partes nuevamente. Entonces, ¿qué hago? Y tengo que sacar u diferencial de b, diferencial de u, y tengo que obtener b. Si yo en el paso anterior llamé u a x cuadrado, en este caso tengo que mantener el criterio. Es decir, en este caso u va a ser x. No puedo cambiar. Si cambio, voy a llegar a cualquier resultado menos al correcto. Repito, cuando yo aplico integrales por partes más de una vez, debo mantener el criterio. Si comencé llamando u a x a la n, continúo llamando u a x a la n-1 y así sucesivamente. Si comencé el ejercicio
ejercicio llamando u a la función trigonométrica, tengo que continuar llamando u a la función trigonométrica. ¿Estamos? No cambiarlo. Entonces, u en este caso es x y el diferencial de b va a ser seno de x diferencial de x. Entonces, diferencial de u es diferencial de x y b va a ser igual a menos coseno de x. Entonces, esto es igual. 3 por, abro el corchete, el primer término como está, x cuadrado por el seno de x, menos 2 por. A esta integral la resuelvo por partes. Entonces, repito toda esta formulita. Voy a abrir un paréntesis. U por b. Esta u por b. Voy a poner el signo menos adelante. Menos x por coseno de x. Menos la integral de b por diferencial de u. Por regla de los signos, menos con menos, más coseno de x, diferencial de x, igual. Y fíjense que esta integral es inmediata. Entonces, esto quedaría así. Vamos a sacar el corchete. 3 por x cuadrado por el seno de x, menos por menos más 2x coseno de x, menos por más, menos 2 por. ¿A qué es igual la integral del coseno de x? A seno de x. Termino más la constante de integración. ¿Estamos? Entonces, nuevamente dije a esto le apliqué por partes. Entonces, acá queda u por b menos, por regla de los signos, quedó más, y acá quedaría b por diferencial de u. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice en este paso? Propiedad distributiva, menos por menos más, 2x por coseno de x, y luego me queda menos 2 por el resultado de esta integral. Esta integral, repito, sí es inmediata. ¿Estamos? Profe, yo no entendí algo. Sí. Vio en el segundo paso, digamos. ¿Y cómo pasó del segundo paso al tercer paso? Porque ahí había quedado menos 2 integral de x de seno x de dx, ¿no? Y no sé por qué después en el siguiente paso, ya, o sea, entiendo que la derivada de seno es menos coseno de x, pero ¿por qué puso integral de coseno de x de x? Eso es lo que no entendí. Vamos de vuelta. ¿Sí? Esta integral se resuelve por partes. Por partes. Entonces, lo que me está diciendo es que yo a esta integral le tengo que aplicar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Elijo u, que está acá, que sería x. Lo que queda es el diferencial de b. Saco el diferencial de u, que es lo que me pide la fórmula, y saco b, que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A esta integral la tengo que resolver con esta formulita. Y es lo que está acá dentro de este paréntesis. Miren. U por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Lo ve ahí? Ah, o sea, aplica lo mismo que aplicó al inicio, digamos. Exactamente, exactamente. Con esta segunda parte. ¿Sí? Esta sería la primera vez que apliqué integrales por partes y esta sería la segunda vez que aplico integrales por partes. ¿Dónde apliqué esas integrales por partes? Acá.
en esta integral que quedó acá. Eso es lo que yo les dije al principio. En estos casos, donde u es x a la n, la potencia, es decir, n, me dice cuántas veces debo aplicar integrales por partes. Como está elevado al cuadrado, aplico una vez integrales por partes, que estaría acá, en este caso. ¿Sí? Acá apliqué una vez integrales por partes. Resulta que cuando aplico esta integral que quedó acá, esta se resuelve por partes otra vez. Lo único que hay de este paso a este otro es que saqué la constante y esta x la puse adelante, ¿sí? Es decir, arreglé nada más la expresión. Pero esta integral, o esta, sería su equivalente, se resuelven por partes. ¿Qué hago? Voy a los cálculos auxiliares. Vuelvo a sacar u y el diferencial de b. Ahora u, esto, y esto, el diferencial de b. Fíjense, mantengo el criterio, ¿sí? Esto es u, y esto es el diferencial de b. ¿Estamos? Entonces saco otra vez. ¿Qué me pide la fórmula? B y diferencial de u. Saco esos dos datos. No esos dos datos. Saco esas dos expresiones, perdón. Entonces tengo 3x cuadrado por el seno de x menos 2, acá. Y lo que está acá entre paréntesis sería la solución a esta integral. Aplicando otra vez esta reglita. U por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Estamos? Y al hacer eso, me doy cuenta que esta integral ahora es inmediata. Entonces, está el 3x cuadrado por el seno de x. Esto que está acá es distribuir el menos 2 en este término. Entonces me queda menos menos más. 2x por coseno de x, menos por más menos, el 2, y el resultado de esta integral es seno de x. Ahí cierro el corchete y le sumo la constante de integración. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Estamos? Recording stopped. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Sí, profe, ahí se entendió mejor, la verdad. Bien. Escuchan un dinosaurio en mi estómago. Tengo hambre. Bien, vamos a otro. Vamos a uno que incluye al logaritmo natural. Recording in Bien, progress. fíjense este otro, donde tenemos x a la n, en este caso x al cubo, y tenemos logaritmo natural de x. ¿Por qué no puedo en este caso elegir como u a x al cubo? Bueno, fíjense por qué. Yo elijo u x cubo, diferencial de b, logaritmo natural de x, diferencial de x. Diferencial de u, no hay problema, 3x cuadrado, diferencial de x. Para sacar
o obtener el valor de b, lo que hago es integrar ambos miembros y esto quedaría así. Bien. ¿Cómo resuelvo esta integral? Porque ustedes me pueden dar el resultado, ¿sí? Claro, tienen las tablas de integración, sí, aparecen muchísimas combinaciones de lo que podría estar como integrando. Dentro de esas está la integral del logaritmo de x y al costadito es igual y ya les da el resultado. ¿Estamos? Pero para obtener ese resultado que está al lado de esto, al lado del igual, que ustedes tienen en las tablas, tuve que haber aplicado algún método, porque la integral del logaritmo de x no es inmediata. Ustedes me van a decir que es 1 sobre x. No, 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural de x. Para obtener el resultado que está acá, yo a esta integral le tengo que aplicar el método de integración por partes. Y habíamos dicho que para obtener b, esta integral es inmediata o a lo sumo por sustitución, no por partes. Ahí me doy cuenta que elegí mal. ¿Estamos? Entonces, q va a ser igual al logaritmo natural de x y el diferencial de b va a ser x cubo diferencial de x. Entonces, el diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x y b va a ser la integral de x cubo diferencial de x que me da x a la cuarta sobre 4. Repito, la constante de integración va recién al final. Entonces, ustedes me dicen, profe, si usted nos dijo anteriormente que la potencia de la variable tiene que ir bajando y acá va en aumento. ¿Sí? Fíjense. Aplicamos la regla de integración. U por B. ¿Sí? Entonces, por cuestiones prácticas voy a poner primero B y después U. X a la cuarta sobre 4 por logaritmo de U. Menos la integral de B por diferencial de U. Igual. Fíjense, ¿qué puedo hacer en esta integral? ¿Qué piensan ustedes que puedo hacer? Estamos multiplicando. Esto queda como está, x a la cuarta sobre 4 por logaritmo natural de x menos. ¿Sí? Puedo escribir así. Claro, un cuarto es constante, lo puedo sacar. Y acá quedaría x a la cuarta por 1 sobre x diferencial de x. Bien. ¿Qué más puedo Aplica lo hacer? mismo, ¿no? El procedimiento anterior. Sí, es lo mismo, nada más que saqué la constante. 4 por 5. ¿Qué puedo hacer acá? Yo daría vuelta, profe, la x, para que me quede arriba. Menos x pondría. Bien. Está bien. ¿Y qué más puedo hacer? Al hacer eso puedes simplificar. Exacto. Ahí quedaría x a la quinta. No, x al cubo. Porque si yo doy vuelta, como dice Ah, el sí. compañero de ustedes, Claro, voy claro. a... Sería como menos 1, claro. Y ahí sería el x al cubo. Claro, y si están multiplicando y las bases son iguales, las potencias se suman. Entonces me da así, que me da x cubo. Si está dividiendo, como en este caso, ¿sí? Las potencias se restan. Y me queda x cubo, igual. O la simplificación que todos conocen.
Es decir, que esto, que si ustedes lo ven y asustan y empiezan a pensar, aplico por partes, aplico sustitución, etc. Fíjense que al escribirlo mejor, me doy cuenta que se convirtió en una integral inmediata. ¿Sí? Del tipo x a la n. Y entonces, el resultado, ¿sí? Un segundito. Recording stopped. Voy a borrar esto, pero antes de borrarlo voy a sacar la foto. Así les queda. ¿No sería x menos x al cubo sobre 16? Menos x cubo sobre 16, no. Menos x a la cuanta sobre 16. Está más o menos orientado. La potencia no está bien. Ah, claro, sí, sería menos x a la al 4, elevado al 4. Exactamente. Entonces, esto me quedaría x a la cuarta sobre 4 por logaritmo de x menos un cuarto por, y esto sería x a la cuarta sobre 4 más 6. Ese es el resultado. ¿Qué puedo hacer para minimizar la expresión? Sacar factor común x a la cuarta sobre 4. Y esto les queda logaritmo natural de x menos un cuarto más la constante c. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, no importa que la potencia de x aumente, ¿sí? Voy a decir una burrada, una potencia grande, exagerada a propósito. Tengo acá x elevado a la 387. Entonces me va a quedar x elevado a la 388 sobre 388. Bueno, no importa, porque 1 sobre 388 es constante, sale de la integral. Y a esa x elevado a la 388 la voy a poder simplificar con esta, que está acá abajo, y va a quedar x a la n. Un n muy grande, una potencia muy grande, pero es una integral inmediata. ¿Estamos? Entonces, en este caso, la potencia va a ir en aumento, pero no importa. Donde sí importa es en el caso anterior, que tengo x a la n acompañando a una función trigonométrica. ¿Sí? El profe trabaja con la sigla CO, por eso yo lo explico de otra forma, y latra. ¿Sí? Inversa logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. En ese orden, yo tengo que ir aplicando, viendo quién es U. Entonces, ¿quién está antes? Fíjense, ¿qué tengo acá? ¿Sí? Una función, una expresión algebraica y un logaritmo. ¿Quién aparece antes que la algebraica? El logaritmo. Entonces, el logaritmo es U. En el caso anterior, donde yo tenía x por la función trigonométrica, o x al cuadrado por la función trigonométrica, ¿quién aparece primero? La algebraica. ¿Cuál es el trigonométrico? Entonces, la x a la n es u. ¿Estamos? ¿Sí? Eso está todo en la grabación anterior, por eso no lo repito, no lo grabo. Vamos al otro caso. Y los dejo así, se van a estudiar para mañana. Salvo que quieran seguir, yo no tengo problema.
tenemos, por ejemplo, Profe, una pregunta rápida. sí, Vio que usted dijo que en la integral del logaritmo de x teníamos que aplicar parte. ¿Cuál se sí, tomaría por u ahí? logaritmo de x, Logaritmo de x. Y por diferencial de b, ¿cuál se tomaría entonces? diferencial de x, Ah, ok, perfecto. ¿sí? El diferencial de x. Entonces, vamos a ver. Recording in progress. Fíjense que acá aparece una función exponencial, que es e a la x, y una función trigonométrica. Hay casos donde estas integrales, yo aplico la integración por parte y cuando queda u por b menos la integral de b por diferencial de u, donde esta integral, ¿sí?, vuelvo a aplicar por partes, vuelvo a aplicar por partes y así, pero llega un momento en que esta integral es idéntica a la original. Lo que cambia es el coeficiente, el signo o el valor que vaya a tener acá adelante, ¿sí? Ese tipo de integrales, donde yo aplico por partes, esta integral le aplico por partes otra vez y resulta que esta integral, al aplicarle por partes, resultó ser igual a la original, con la diferencia del signo o aparece o mantiene el signo, pero en vez de tener el coeficiente 1, tiene un coeficiente distinto de 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Elegí mal, me equivoqué? No, simplemente que son cíclicas, por decirlo de alguna forma. ¿Tá? No significa que ustedes hayan resuelto mal, sino que son cíclicas. Que llegado el momento, esta integral es igual a la original. Entonces tengo que hacer algún procedimiento algebraico especial, ya lo vamos a ver cuál, para poder obtener el resultado. En este caso, volviendo a las siglas que escribió el profe, ¿qué tenemos? Exponencial y trigonométrica. Según esto, si aparece las combinaciones de trigonométrica y exponencial, o exponencial y trigonométrica, U tendría que ser la función trigonométrica. Y la exponencial tendría que ser diferencial de B. Bueno, en estos casos que son así cíclicos, si lo toman de esa forma o lo toman al revés, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Qué significa? Yo resuelvo y tomo como u e a la x y diferencial de b coseno de x. No sé, a ver, Denise resuelve, pero para ella e a la x, diferencial de x, es el diferencial de b y llama u al coseno de x. Bueno, ella y yo vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Estamos? En este caso es indistinto. Llamo u e a la x. ¿Sí? Diferencial de b, coseno de x, diferencial de x. Entonces, diferencial de u es e a la x, diferencial de x. Recuerden que la derivada de e a la x es e a la x, la integral de e a la x es e a la x. Eso no cambia. Y b va a ser igual a la integral del coseno de x, diferencial de x, que me da seno de x. Entonces, ¿qué hacemos? U por b, e a la x por el seno de x, menos la integral de b por diferencial de u. Igual. ¿Qué pasó? Esta integral, otra vez,
la tengo que resolver aplicando integración por partes. Entonces tengo que elegir nuevamente U y tengo que elegir el diferencial de B. Como les dije anteriormente, mantengo el criterio. Si yo originalmente llamé U a la función exponencial, acá tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces, U va a ser igual a E a la X, diferencial de B va a ser igual al seno de X, diferencial de X. Diferencial de U es igual a E a la X, diferencial de X, y B va a ser igual a la integral del seno de X, diferencial de X, que me da menos coseno de X. Entonces, aplico otra vez. Esto sigue como está, E a la X por el seno de X, menos. Abro paréntesis o corchetes, ustedes quieran. U por B, vuelvo a aplicar las reglas, ¿sí? Porque, repito, esto es por partes. Entonces, U por B. Como B es negativo, como el signo menos adelante. E a la X por coseno de X. Menos la integral de B por diferencial de U. Menos con menos más. Igual. Fíjense, ¿qué pasa acá? Y otra vez por partes. Sí, por partes. Pero miren bien. Esta integral con respecto a la original. Porque si yo aplico por partes acá, ¿qué voy a hacer? Y voy a llegar a esto. Después de aplicar. Exactamente, por eso se dice que es cíclica. ¿Está? Se repite y se repite y se repite, pero hay una diferencia. Miren cuál, voy a acomodar un poquito mejor esto. E a la X por el seno de X menos menos más, E a la X por coseno de X menos por más, menos la integral de E a la X por coseno de X diferencial de X igual. Observo justamente que esta integral es igual a la original, pero en este caso tienen signos opuestos. Esta es negativa y esta está positiva. Y eso es importante, chicos, en este tipo de integrales que son cíclicas. Cuando esta integral es idéntica a la original, ustedes tienen que ver que el signo de delante sea el opuesto al original, o si tiene el mismo signo, vamos a suponer que sea positiva, igual que la original, el coeficiente no sea 1, que sé yo, sea por ejemplo 5, por decir algo, ¿sí? La integral de lo que sea. ¿Se entiende? Y miren por qué es muy importante eso. Lo que yo voy a hacer, en vez de seguir aplicando por partes, que como les dije, se va a repetir todo, es decir, nunca va a ser la historia sin fin, voy a hacer una flechita, no voy a poner el igual, y voy a expresarlo de la siguiente manera. Está la integral original, E a la X por coseno de X, diferencial de X, y esta integral, que es igual a la original, la voy a pasar, entre comillas, al primer miembro. Si pasa al primer miembro, este término negativo, ¿cómo pasa? Positivo. Por eso es importante que sean de signos opuestos, porque fíjense, si esto hubiese sido positivo nada más, con coeficiente 1, cuando pasa a este lado, ¿cómo se hace? Negativo. ¿Y qué va a pasar?
se van a cancelar y no se tienen que cancelar. ¿Está? Entonces, si tiene que ser de signo opuesto, entonces, si acá está negativo, pasa como positivo, y si llegan a tener el mismo signo, tienen que tener coeficientes diferentes. Y usted me dice, profe, ¿pueden tener distintos signos y distintos coeficientes? Porque este tiene coeficiente 1 y este tiene coeficiente 2. Sí, no hay problema. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que en realidad el coeficiente acá es menos 1. Ojo, no es menos, es menos 1. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que como este término pasa, entre comillas, al primero, ¿sí? Es decir, pasa a la izquierda, se junta con el otro que es igual, no se tiene que anular. ¿Estamos? Entonces, acá me va a quedar e a la x por seno de x más e a la x o seno de x. Fíjense que todavía no le pongo la constante de integración. Puedo hacerlo, pero no lo voy a poner a propósito porque el ejercicio todavía no termina. ¿Por qué no termina? El ejercicio original es la integral de e a la x por coseno de x. Y acá, como los dos términos son iguales, bajo chica, me pongo el igual, me queda 2 veces la integral de e a la x por coseno de x diferencial de x. Y esto es igual a e a la x por el seno de x más e a la x por coseno de x. ¿Sí? ¿Termina el ejercicio? No, porque el ejercicio original es una integral de e a la x por coseno de x. ¿Qué pasa con este 2? Molesta. Entonces, lo paso al otro miembro. Si acá está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Estamos? Y a su vez, ¿qué puedo hacer de este lado? Sacar factor común e a la x. Entonces, esto quedaría así. La integral de e a la x por coseno de x diferencial de x es igual a 1/2 por e a la x, que saqué como factor común, seno de x más coseno de x más la constante de integración. Y ahí terminé. ¿Estamos? Recording stopped. ¿Se comprende más o menos o les estoy hablando en japonés? Sí, profe, se entiende. Un segundito. Ya saco foto. Sí, eso lo manejan. Espérenme. Diría Karina Gelinet, te dejo el criterio de ustedes. ¿Vamos? Lo dejo al criterio de ustedes. Y ¿pueden creer que esta muchachita patentó esa frase? ¿Cuál frase? Gelinet, que dice, lo dejo al criterio de ustedes. Eso así. Es icónica, profe, ¿cómo no patentarla? Eso no sé, lo patentó, no sé qué hizo, pero es conocida por eso. Y si no, no, pero hay otras, hay otras. Le digo que esa gurisa es no tonta, es todo lo contrario, súper inteligente. Vende con todo eso una barbaridad. Bueno, respondiendo al compañero de ustedes, puede ser así, sobre 2, o puede ser así. Y si me dicen, profe, ¿puedo incluir a la C sobre 2? Y también. ¿Por qué? Porque C es una constante.
Si la pongo dividido a otra constante, queda una constante. Porque eso no varía, digamos. Pero lo ideal es que si hacen todo dividido 2, sea solamente sobre este y dejen la constante solita. ¿Estamos? Bien. ¿Hacemos uno más o quieren dejar acá? ¿Hacemos uno más? No, no. Uno más y no embromamos más, como dicen. Sí, profe, ¿no conoce esa opción? ¿Eh? Es uno más, lo que pasa es que no quiero decir la palabra nomás, pero es uno más y no. Y no. Y no molestamos más. Ahí está. Estamos más, sí, digamos que es otra palabra. Repito, el profe Giorgetti resolvió todos los casos, ¿sí? Por eso yo les consulto, como ustedes tienen parcial mañana, si quieren que yo haga el otro caso o lo dejamos acá y ustedes lo ven en el video. Si no es cortito. Tiene... Vamos a inventar. No sé, ahí me dijeron que hay parcial mañana, se ve que no todos, algunos alumnos deben tener. De algoritmo, profe. Ah, Lo que estamos acá es que ya perdimos la esperanza, profe. Claro, yo salí mal, profe, en la teoría, así que en la práctica no puedo rendir. ¿de algoritmo? Ajá. Bueno, tranquilos, todo se soluciona y hoy por hoy hasta la muerte. Porque vieron que hay los clones, los que se congelan y los zombies. O sea que, Sí, pero medio carito está eso, ¿no, profe? qué sé yo, a mí me llega a aparecer un zombie acá, me muero del susto. Bueno, ahí va. Recording in Bien, progress. fíjense esto. X cuadrado por E a la X. Un ejemplo sencillo. ¿Quién es quién? ¿Quién es U? ¿Quién es diferencial de B? Bueno, probemos. ¿Sí? Vamos a decir que como en el caso anterior tomamos como E a U a la X, perdón, como U a E a la X. Vamos a hacer lo mismo, a ver qué sale. Diferencial de B va a ser X cuadrado, diferencial de E. Entonces, diferencial de U va a ser E a la X, diferencial de X, y B va a ser X cubo sobre 3. Porque recuerden que yo tengo que integrar esto, ¿sí? Integro. Entonces, U por B, E a la X, más chiquita, E a la X por X cubo sobre 3 menos la integral de B por diferencial de U, X cubo sobre 3 por E a la X diferencial de E. Fíjense que me dice, profe, es cíclica como en el caso anterior. No tanto, porque yo acá aplico por partes otra vez. Saco un tercio, no hay problema. Sobre 3. La integral de X cubo por E a la X diferencial de X. ¿Sí? Entonces, aplico otra vez por partes. U va a ser E a la X, diferencial de U, E a la X, diferencial de X, diferencial de B, X cubo, diferencial de X, y B va a ser X a la cuarta sobre 4. Entonces, después me va a quedar acá X a la cuarta por E a la X. Vuelvo a aplicar por parte, me va a quedar X a la quinta por E a la X. Es decir, que va a ser, sí, un ciclo, por decirlo de alguna forma, pero jamás esta integral se va a igualar a esta. Al contrario, va a ir en aumento. Entonces, eso me está diciendo el eje mal. ¿Sí? ¿Quién tiene que ser U? U tiene que ser X al cuadrado.
¿Estamos? Entonces, eso estaría mal. Vamos. Y hacemos al revés. U es igual a x al cuadrado, diferencial de b es e a la x, diferencial de x. Entonces, u va a ser igual, diferencial de u a 2x, diferencial de x, y b va a ser igual a e a la x. Esto está mal. Vamos. Y digo, bien, u por b, x cuadrado por e a la x, menos la integral de b por diferencial de u. ¿Sí? Yo lo voy a escribir así por cuestiones prácticas. ¿Está? Bien, ¿qué puedo hacer? De acá, bueno, puedo sacar factor común b, puedo sacar la constante. Igual. ¿Cómo resuelvo esta integral? Y por partes otra vez. ¿Sí? Pero mantengo el criterio. U va a ser x. Fíjense que bajó la potencia. Diferencial de u va a ser diferencial de x nada más. Diferencial de b es e a la x, diferencial de x, y b va a ser e a la x. Entonces, esto va a quedar así. X cuadrado por e a la x menos 2 por, abro paréntesis o corchete. Acá apliqué otra vez integrales por partes. Entonces, u por b, x por e a la x, menos la integral de b por diferencial de u. Igual. Y fíjense, esta integral es inmediata. ¿Sí? Voy a acomodar un poquito los signos. X cuadrado por e a la x menos, distribuido acá, menos 2x por e a la x, menos menos más, 2 por la integral de e a la x, diferencial de x. ¿Sí? Una integral inmediata. Entonces esto queda x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x más 2 por e a la x más la constante c. ¿Estamos? Ese sería el resultado de la integral. ¿Qué hago ahora? Fijo si puedo achicar, sacar factor común o lo que sea, y veo que en los tres términos lo que se repite es e a la x. Eso saco como factor común, queda x cuadrado menos 2x más 2 más la constante de integración. Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, si tomo al revés, fíjense cómo se va complicando, cómo la potencia va en aumento. Acá me va a quedar siempre una integral por partes, pero cada vez más grande, no más chica. Ni siquiera me va a quedar una integral igual a la original, como en el ejercicio anterior. Quiere decir que elegí mal. ¿Estamos? Cuando elijo bien, me doy cuenta que esta integral, si bien tengo que aplicar por partes, pero es más chica que la original. A tal punto que cuando apliqué quedó una integral inmediata. ¿Estamos? Y como explicó el profe, por esa sigla, LATE, ¿sí? ¿Qué tenemos acá combinado? Una algebraica con una exponencial. ¿Sí? Algebraica con una exponencial. ¿Quién aparece primero en orden? La algebraica. Entonces, ese es U.
Y si hubiésemos tenido la integral de e a la x por x al cuadrado, no me fijo en el orden en el que aparece acá bajo la integral, sino qué funciones estoy combinando en el integrando. Acá estoy combinando algebraica y exponencial. Entonces, la que aparece primero, acá en esto, es la algebraica, por lo tanto, esa es una. ¿Estamos? Recording stopped. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Y con eso, ya voy a detener la grabación. ¿No? Con eso estaríamos viendo los casos, digamos, de integrales por partes, las posibles combinaciones, digamos. Yo les voy a pasar después lo que tengo de ciencias económicas. Bueno, escuchen, chicos, antes de despedirnos. La semana que viene es